Hola, en este video vamos a dar explicación acerca de la indeterminación 0/0. Cuando solo aparecen funciones racionales, polinomios en el numerador y en el denominador, basta con solo descomponer factorialmente cada uno de ellos. Seguidamente procedemos a hacer una simplificación de la expresión. En varios casos podemos encontrar productos notables, los cuales debemos tener muy claros para poderlos aplicar aquí y poder eliminar esa indeterminación. Observemos entonces que tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Si yo evalúo directamente, reemplazando la x por 1, voy a obtener un 0/0 y eso es una indeterminación. Por lo tanto, debo proceder a factorizar el numerador y el denominador, si es posible, y lograr de simplificar, reducir esa expresión. Entonces tenemos que en el numerador hay una diferencia de cubos y en el denominador hay una diferencia de cuadrados. Recordando entonces cómo se debe expresar esa diferencia de cubos, debemos colocar un paréntesis con x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Y en el denominador tenemos la diferencia de cuadrados, que sería la misma expresión, pero uno con un signo positivo y el otro con el signo negativo. No importa cómo lo ponga, no importa el orden. Lo interesante es que establezca que es uno positivo y el otro negativo. De esta manera, observamos que en la parte del numerador y en el denominador hay o existe la expresión de x menos 1 multiplicando, la cual la podemos cancelar, quedándonos una expresión mucho más sencilla, un límite más sencillo, que sería x al cuadrado más x más 1 sobre x más 1. Si yo ya reemplazo en esta expresión, observo que ya no me queda indeterminado, sino que me va a dar un resultado. Y este resultado va a ser igual a 3 medios. Otro ejemplo, encontramos que en aquellos casos en que aparecen funciones con radicales, basta con multiplicar y dividir por la expresión radical conjugada. Lo que nosotros en algún momento en nuestras clases hablábamos sobre racionalización o multiplicar por la conjugada. Lo cual significa que donde esté el radical, en este caso es en el numerador que dice raíz de x menos 1, entonces mi conjugada va a ser esa misma expresión arriba y abajo, pero cambiándole el signo. Es decir, que me quedaría más 1 arriba y abajo. Y voy a multiplicar el numerador con numerador, denominador con denominador, quedándome entonces la siguiente expresión. Raíz de x menos 1 por raíz de x más 1 sobre 2x menos 2 por raíz de x más 1. O sea, simplemente he planteado esa multiplicación. Pero recordemos algo, que siempre sucede con la racionalización. Cuando usted aplica la conjugada, vas a obtener que esto de la parte de arriba al multiplicarlo es una diferencia de cuadrados. Entonces significa que la primera parte va elevado al cuadrado y la segunda también. Ese elevado al cuadrado me va a eliminar el radical, como podemos ver aquí en esta expresión. Límite de x cuando tiende a 1 de raíz de x elevado a la 2 menos 1 elevado a la 2, porque hemos llegado a esta expresión. Entonces ese cuadrado me cancela ese radical quedándome x menos 1, porque 1 al cuadrado es 1. Y en el denominador hemos factorizado, hemos aplicado caso de factorización de un monomio. Sencillamente es sacar el 2 y me queda adentro una expresión de x menos 1. Si yo vuelvo a multiplicar esto por esto, pues vuelvo a llegar a esta misma expresión. Entonces me quedaría 2 por x menos 1 por raíz de x más 1. ¿Por qué tuve que hacer esa pequeña factorización allí? Para poder eliminar ese x menos 1, quien es el que se está encargando de que mi
límite se vaya a la indeterminación. Entonces, me queda en el numerador x menos 1. Ya cancelamos los cuadrados. 1 al cuadrado es 1, entonces me quedaría x menos 1. Cuando yo aplico en el denominador el factor común, me quedaría 2 por x menos 1 por raíz de x más 1. Entonces, puedo darme cuenta que puedo cancelar ese x menos 1 con el x menos 1. Y arriba me quedaría entonces 1 sobre 2 que multiplica a la raíz de x más 1. Ahora sí vamos a evaluar el límite para cuando x tiende a 1. Entonces, raíz de 1 es 1 y 1 más 1 da 2 y 2 por 2 daría 4. Por lo tanto, me da una respuesta de 1/4. Muy bien. Veamos entonces otro ejemplo con indeterminación infinito menos infinito. Veamos un ejercicio de cómo podría ser. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x sobre x al cuadrado menos 4 menos 1 sobre x menos 2. Si yo evalúo la x en 2, pues me va a quedar arriba 2 sobre 4 menos 4 menos 1 sobre 2 menos 2, quedándome entonces una indeterminación. O sea, en la parte de abajo me dan ceros. Si me dan ceros, automáticamente yo no lo puedo resolver así tan fácil. Debo revisar cómo lo debo resolver. Observe que ambos les dio sobre 0. Y cuando algo nos da sobre 0, eso es una indeterminación, por lo tanto tiende a ser un infinito. Entonces quiere decir que yo no puedo resolver ese límite matemáticamente o algebraicamente. Debo resolverla calculando sus límites laterales, por izquierda y por derecha, y encontrar ese resultado y verificar si son iguales, ya sean positivos o negativos, pero son iguales, tanto por izquierda como por derecha. Entonces quiere decir que el límite sí existe y tiende hacia ese número o hacia ese infinito, o sea, hacia esa respuesta. Pero si son diferentes, es decir, si uno es más y el otro es menos, significa que el límite no existe. Pues bien, vamos a resolverlo. Tenemos entonces límite de x cuando tiende a 2 de x sobre x al cuadrado menos 4 menos 1 sobre x menos 2. Aquí vamos a hacer algo muy sencillito y es la reglita de la carita feliz. Multiplicamos los denominadores, los dejamos planteados y luego multiplicamos en cruz x por x menos 2, x por x menos 2, permítame, muestro aquí, sería así, x por x menos 2 planteamos, luego colocamos menos y multiplicamos ahora la otra parte. Entonces, x al cuadrado menos 4 por 1. Pero recuerde que toda expresión multiplicada por 1 pues es lo mismo. Pues por eso no he puesto el 1 aquí al lado. Listo. En el denominador pues ya sabemos que nos queda es la multiplicación de los dos denominadores. Y ahora voy a empezar a mirar a ver si matemáticamente puedo eliminar algo o no puedo eliminar algo. Si yo quisiera reducir algo, por ejemplo, el x menos 2 que usted ve aquí en el numerador, con este que está aquí en el denominador, lo podrías hacer siempre y cuando el otro término que se encuentra aquí al lado derecho también lo pueda eliminar. Porque observe que en la parte de arriba eso tiene es una resta. También podría ser una suma. Si fuera una multiplicación, no habría ningún problema. Lo podrías cancelar. En el denominador sí hay multiplicación, pero en el numerador hay una resta de términos. Es decir, que no puedes hacerlo así de una, sino que tienes que mirar si el paréntesis de la parte de arriba, al lado derecho, es decir, x al cuadrado menos 4, yo lo puedo seguir simplificando. Y efectivamente, esto es un producto notable que es una diferencia de cuadrados. O sea, un x, esta es una diferencia de cuadrados. Esta es una diferencia de cuadrados
que nos quedaría así. Recuerde la expresión a a la 2 menos b a la 2 significa que son dos paréntesis, uno positivo y uno negativo. Entonces, si en este caso es x al cuadrado y este 4 se convierte en 2 a la 2, pues me quedaría un paréntesis con x menos 2 y el otro con x más 2. Ahora sí veo que tanto el lado izquierdo, o sea, el término del lado izquierdo como el término del lado derecho, tienen la expresión igual y que la puedo cancelar con el denominador. Entonces, procedo a cancelarlas y me vendría quedando a mí un límite cuando x tiende a 2 de una expresión mucho más reducida, ¿sí? Que me quedaría entonces x, que es la que está aquí afuera, menos lo que me ha quedado aquí al lado derecho, que sería x más 2. Observe que no está multiplicando, está restando. Entonces, x menos esa x se nos va a cancelar y simplemente me queda el 2. ¿Sí? Bien. Habría que mirar el ejercicio para ver si nos queda negativo o positivo. Entonces, hagámoslo por aquí en un ladito. Tienes x, recuerde que este menos multiplica con el otro. Perdón, vamos a... Sí, tengo x menos x, entonces este menos, lo que va a hacer es que me cambia el signo al x de aquí, lo cancela, pero este me quedaría negativo, ¿sí? O sea, el 2 quedaría negativo, ¿sí? El 2 te quedaría negativo porque es lo que tenemos en esa parte de arriba. Vale, pero entonces me queda una expresión mucho más sencilla, ¿cierto? Mucho más sencilla. Entonces, esto que tengo subrayado en azul es la expresión que ya voy a evaluar por izquierda y por derecha. Más no volver a hacer todo el procedimiento anterior, no, busco la expresión más simplificada y procedo a evaluar los límites por izquierda y por derecha. Pues bien, entonces tenemos lo siguiente. Voy a hacer aquí la corrección porque nos hizo falta el signo menos, acá en el 2, acá también. Lo cual significa que si esto es negativo, que eso es negativo, entonces este es negativo. Y negativo sobre negativo me daría positivo. Entonces permítame, lo modificamos acá. Bueno, lo podemos ir rayar. Entonces permítame, lo colocamos como positivo, ¿sí? Pero aquí en la parte de abajo, entonces me quedaría que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces esto me daría negativo, ¿sí? Bien. Entonces, evaluemos. Recordemos cuando nosotros hablábamos que tocaba evaluarlo por límites laterales. Entonces, si yo me acerco al 2, que es el valor del límite, ya sea por izquierda o por derecha, entonces voy a obtener unos valores. Si es de izquierda hacia derecha, sería el número 1.999999. Si es de izquierda hacia derecha, entonces sería 2.00001. Pero en ningún momento llega a tocarse el punto 2, o sea, el límite 2. Entonces yo tomo esos valores y los evalúo, o sea, es decir, los reemplazo donde están las X. Entonces, cuando yo hablo por derecha, es de izquierda hacia derecha, entonces estoy tomando el valor de 1.99, lo reemplazo quedándome una expresión de menos 2 sobre menos 0.0001, que prácticamente eso es un 0. Entonces recordamos la propiedad de la indeterminación con límites al infinito o laterales. Entonces significa que si usted tiene un número dividido en 0, eso te da infinito. Pero como ambos son negativos, pues entonces aquí la respuesta te va a dar más positivo, o sea, más infinito, más infinito. Y si evaluamos por izquierda, entonces ya no sería con 1.9999, sino 2.0001. Reemplazamos sencillamente y llegamos a la expresión de que el 2 de arriba es negativo y abajo me queda 0.0001. Pero ese 0.001 es como si tuvieras un 0. Entonces volvemos y aplicamos la misma propiedad que un número dividido en 0 te da infinito.
y tenemos en cuenta el signo. Observe que las dos respuestas, como mencionábamos anteriormente, deben ser iguales, es decir, más infinito o menos infinito, para que la respuesta sea, digamos, verdadera, o sea, que existe el límite. Pero en este caso me dieron diferentes, uno positivo y el otro negativo, lo cual trae a correlación que el límite no existe. Y así usted puede encontrar muchísimos ejercicios. Entonces, si algebraicamente, matemáticamente, no se puede resolver, tendrás que aplicar entonces límites laterales, por izquierda y por derecha. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una indeterminación de 0 por infinito. Vamos a revisar. Entonces nos dan el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por 1 sobre x al cuadrado menos 9. Si yo reemplazo el 3, simplemente me quedaría 3 menos 3 por 1 sobre 3 elevado a la 2 sería 9. 9 menos 9 también nos daría 0. Entonces me quedaría 0 por infinito. ¿Pero por qué por infinito? Recuerde que todo número elevado a la 0 es infinito. Entonces por eso tenemos una indeterminación 0 por infinito. Lo cual debemos realizar un proceso matemático, mirar si puedo simplificarla o mirar si es algún producto notable. Entonces vamos a aplicar otra técnica. ¿Será que si yo multiplico estos dos, ahí sí ya me podría dar una respuesta más acertada? Pues al multiplicar el numerador por el numerador y el denominador le dejamos solo y volvemos y volvamos en 3, pues llegamos a la misma expresión. Pero ya diferente, ya no sería 0 por infinito, sino 0 sobre 0 y eso es una indeterminación. Por lo tanto, no nos sirve. Entonces hay que buscar otra forma. Entonces yo veo que en el denominador tengo x al cuadrado menos 9. Recuerde que ese número usted puede también llevarlo como a la 2, entonces quedaría 3 a la 2 y tendríamos entonces una diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados se resuelve colocando dos paréntesis con el mismo número pero con signo diferente, o sea, x más 3, x menos 3. ¿Sí? Y observamos que en el numerador y en el denominador hay una expresión de x menos 3 que es igual, entonces procedemos a cancelarla, quedándonos entonces 1 sobre x más 3. Y ahí sí podemos evaluar el límite para cuando x tiende a 3, quedándonos entonces 1 sobre 3 más 3 y me da un sexto. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 se aproxima o llega o es igual al valor de un sexto. Muy bien, espero sea de su agrado y les deseo un excelente día.